Bueno, tenemos aquí a Jorge, el entrenador del Caselas. No ha podido ser, no, Jorge, después de una primera parte donde estabais casi desquiciados, 3-0, un penalti fallado por uno de tus jugadores y luego en la segunda parte casi que remontáis el partido, ¿no? Una pasada de partido, un gran semifinal de Copa Diputación de la provincia de Pontevedra. Pues sí, ya con el 1-0 que se adelantaron ellos, yo creo que bueno, llevamos bastante la iniciativa del juego y tuvimos muchas ocasiones, incluso con un tiro al palo, achuchando mucho. Y la verdad que bueno, que la diferencia de la plantilla entre ellos y nosotros, pues aunque era grande, en el terreno del juego no se notó mucho. Al final, nervios entre los seguidores del Unión Deportivo Atios, ¿eh? Pasaron sí, una segunda parte y los últimos 20 minutos de infierno. Con un 3-0 donde contaban que estaríamos muertos, pues bueno, nos fuimos arriba, metimos el primero, luego cayó el segundo y bueno, la verdad que mucho, mucha incertidumbre hasta el final. Al final se diferencia una categoría de otra, ¿no? Los calambres de tus jugadores, ¿no? Sí. Un ritmo que le metió el Atio, le metió un ritmo al partido, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Atio es una plantilla muy grande, de muy buenos jugadores, técnicamente, físicamente, y bueno, nosotros llegamos a este partido ya muy mermados de la temporada, con una gente muy justita. De hecho había 4 juveniles en campo y en el banquillo, bueno, y nada, pues se terminó esto. Felicitar a Latios que ha merecido pasar y bueno, que tengan suerte en la final. Y luego la pregunta es como siempre, ¿por qué no han jugado así en la Liga? Eso diría yo, la pregunta del millón. Bueno, suele pasar a veces, pues esto vas entrando a la Copa, vas pasando de una eliminatoria a otra, los jugadores se van tomando mucho más en serio, muy motivados. Hoy el partido era en casa, teníamos a la afición ahí con nosotros, pero bueno, sabíamos de antemano que los tiros tienen un buen equipo. El Caselas tiene que subir de categoría el próximo año, ¿no? Porque es un equipo que viene de tercera división, uno de los clásicos. Sí, la verdad que el Caselas es un gran equipo, lo que pasa es que... Bueno, ahí vemos la cantidad de trofeos que hay alrededor, ¿no? Estamos aquí, sí. donde está la directiva, sí. Aquí en el meollo, y estamos viendo ahí un montón de recuerdos de muchos equipos de tercera división clásicos. Sí, lo que pasa es que ascender en cualquier categoría es muy complicado y bueno, eso está. Ahí están 2 gallitos, el Porriño, el Gondomar, el Caselas. Sí, para el año hay equipos clásicos también, como el Gran Peña, vuelve a bajar a Nigrán, equipos como el Tomiño. O sea, va a haber una primera regional que es una antigua preferente. ¿Quedas entonces satisfecho con tus jugadores hoy, no? Sí, no hay nada que reprocharles, lo dieron todo y aparte jugando muy bien al fútbol. Venga, enhorabuena y por el esfuerzo que habéis hecho, no porque el resultado, pero bueno. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.